El zumbido del aeropuerto internacional OARE era un ser vivo, un pulso que vibraba a través del vidrio y el acero de la Terminal 5. Era una sinfonía de maletas rodantes, conversaciones en voz baja y el rugido distante de los motores a reacción. En medio de este caos, Amara Jackson, de 16 años, se sentaba en silencio en el acogedor capullo del salón de primera clase de Skyhaven Airlines, con su cuaderno de bocetos abierto sobre el regazo. El sol de la tarde entraba a raudales por las ventanas del piso al techo, pintando el salón en tonos dorados y ámbar. El lápiz de Amara danzaba sobre la página, intentando capturar cómo la luz se fracturaba en 1000 pequeños prismas sobre el piso de mármol pulido. Era un momento fugaz de belleza, uno que quería atrapar antes de que se desvaneciera. Hola amigos. Si te gustan las historias poderosas que revelan el racismo y la justicia, dale like y suscríbete al canal. Tu apoyo me ayuda a compartir más historias reales e impactantes que importan. Amara no era una extraña en los aeropuertos. Como hija de Marcus Jackson, el fundador y CEO de Skyhaven Airlines, había pasado la mitad de su vida cruzando el globo. De Tokio a Ciudad del Cabo, había visto más cielos que los que la mayoría de la gente sueña. Pero hoy, estaba sola, rumbo a París para pasar el verano con sus abuelos en su acogedor apartamento cerca de Montmartre. Su padre se suponía que debía estar con ella, su presencia constante un ancla reconfortante en el torbellino de los viajes. Pero una reunión de la junta de último minuto en Chicago lo había mantenido en tierra, y ahora Amara hacía el viaje sola en el vuelo SH-507. No le importaba, en realidad. La soledad le daba espacio para pensar, para dibujar, para perderse en las formas y sombras que tenían sentido cuando las palabras fallaban. Su cuaderno de bocetos era su santuario, un volumen de cuero gastado lleno de dibujos de nubes, paisajes urbanos y rostros, algunos reales, otros imaginados. Hoy trabajaba en la luz del aeropuerto, en cómo parecía contener la promesa de la aventura. Su sudadera con capucha, una pieza gris suave de una diseñadora boutique, estaba subida, sus rizos metidos flojamente adentro. Sus jeans eran entallados pero cómodos, del tipo que cuesta más que el alquiler de algunas personas pero que lucían casualmente sin esfuerzo. Para Amara, solo eran ropa, elegida por comodidad para el vuelo de 8 horas. Pero para alguien más, alguien que mirara, podrían contar una historia diferente. Esa alguien era Karen Whitaker, una azafata con 20 años en Skyhaven a sus espaldas. Karen estaba de pie cerca de la entrada del salón, su uniforme azul marino impecable, su cabello rubio recogido en un moño perfecto que parecía poder resistir un huracán. Sus ojos, agudos y evaluadores, escaneaban la sala con la precisión de un halcón que circula sobre su presa. Se enorgullecía de saber leer a las personas, de saber quién pertenecía al aire enrarecido de primera clase y quién no. Para Karen, primera clase era un espacio sagrado, un reino de poder y privilegio que cuidaba como una guardiana. Servía champán a directores ejecutivos, esponjaba almohadas para celebridades y ofrecía su sonrisa perfecta y ensayada a cualquiera que encajara en su lista mental de digno. Amara no encajaba en esa lista. La mirada de Karen se posó sobre la adolescente, entornando ligeramente los ojos mientras observaba la sudadera con capucha, los jeans, la forma en que Amara se inclinaba sobre su cuaderno, ajena al mundo. Una chica negra, joven, vestida como si hubiera salido de un centro comercial, la mente de Karen corría hacia conclusiones que ya había alcanzado cientos de veces antes. ¿Una ganadora de un concurso, tal vez? ¿Una pariente de algún gerente de nivel medio que había conseguido una mejora? Los labios de Karen se fruncieron, un pequeño gesto que delataba sus pensamientos. Primera clase era su dominio, y no le gustaban los acertijos que no podía resolver. Amara sintió el peso de esa mirada, una sensación de hormigueo en la nuca. Alzó la vista, encontrando los ojos de Karen por una fracción de segundo antes de que el rostro de la azafata se suavizara en una sonrisa que no alcanzó sus ojos. Era una sonrisa que Amara conocía bien, del tipo que decía, «Te estoy vigilando». La había visto en su escuela privada de Chicago,
donde la riqueza de su padre la convertía en una excepción entre los hijos de familias con dinero antiguo. La había visto en galas benéficas, donde su presencia en un vestido de diseñador levantaba cejas. Era la sonrisa de alguien que ya había decidido que ella no pertenecía. Sacudiéndose la sensación, Amara volvió a su dibujo, añadiendo una pasada de grafito para imitar la curva de una nube que había visto antes. La voz de su padre resonó en su mente: no dejes que nadie te robe la paz, Amara. Eres suficiente, tal como eres. Marcus Jackson había construido Skyhaven desde la nada, un hombre negro del Southside que convirtió un solo avión en un imperio global. Él le había enseñado a Amara a comportarse con una fuerza tranquila, a dejar que sus acciones hablaran más fuerte que los susurros de duda. Pero ni siquiera sus palabras podían protegerla de la punzada de ser evaluada, juzgada, descartada. El anuncio de embarque del vuelo SH-507 crepitó por los altavoces del salón, sacando a Amara de sus pensamientos. Guardó su cuaderno de bocetos en la mochila, se la echó al hombro y se unió al flujo de pasajeros que se dirigía a la puerta de embarque. La cabina de primera clase del Boeing 787 era un mundo aparte del bullicio del aeropuerto. El aire olía a lavanda y lino fresco, la iluminación era suave y dorada, como un atardecer atrapado en el interior. Cada suite era un refugio privado de cuero crema y teca pulida, completo con una pantalla personal, una manta de cachemira y un menú elaborado por un chef parisino. Amara se acomodó en el asiento 3A, sus dedos recorriendo la suave madera del apoyabrazos. Era familiar, reconfortante, pero también aislante. Era una princesa en un castillo que no había construido, y a veces, eso se sentía como un peso en sí mismo. Mientras volvía a sacar su cuaderno de bocetos, Karen apareció en el pasillo, sus tacones haciendo un suave clic sobre la alfombra. Su placa con el nombre brillaba bajo las luces de la cabina, y su sonrisa había vuelto, más afilada ahora, como una hoja envuelta en cera. ¿Puedo ayudarla, señorita?, preguntó con voz firme, cada palabra recortada como un cupón. El señorita era educado, pero llevaba un matiz de algo más, duda, tal vez, o desafío. Amara alzó la vista, sus ojos marrones firmes. No, gracias. Solo me estoy acomodando. Mantuvo su tono calmado, neutral, como su padre le había enseñado a manejar estos momentos. Los ojos de Karen bajaron hasta el atuendo de Amara, deteniéndose en la sudadera con capucha, las zapatillas. Su sonrisa se tensó, una microexpresión que decía mucho. «¿Está segura de que está en el asiento correcto?», insistió, su voz ligera pero con filo. «Clase ejecutiva está encantadora en esta época del año. Mucho espacio». La insinuación flotó en el aire, tan pesada como el smog de Chicago afuera. El pecho de Amara se apretó, pero mantuvo el rostro sereno. Ya había estado aquí antes, en espacios donde su presencia era un signo de interrogación para personas como Karen. Metiendo la mano en su mochila, sacó su pase de abordar, el logo dorado de Skyhaven First brillando con la luz. «Estoy segura», dijo, mostrándolo. Asiento 3A. Los ojos de Karen se movieron al pase, luego regresaron al rostro de Amara. Por un momento, su sonrisa vaciló, una grieta en su fachada pulida. «Muy bien», dijo, con tono seco. Se dio la vuelta y se alejó deslizándose, su postura rígida, como un soldado retirándose de una escaramuza que no esperaba perder. Amara exhaló lentamente, sus dedos apretando el lápiz. La tranquilidad de la cabina se sentía fracturada ahora, el aire perfumado con lavanda teñido de tensión. Trató de concentrarse en su dibujo, pero las líneas se sentían incorrectas, dentadas donde debían ser suaves. La mirada de Karen seguía en su mente, una sombra que no podía borrar. Aún no lo sabía, pero esa sombra estaba a punto de crecer, extendiéndose a través del Atlántico y cambiándolo todo. La cabina del vuelo SH-507 de Skyhaven Airlines se sentía como un mundo suspendido en el tiempo, una burbuja de lujo surcando el cielo del atardecer.
Los motores murmuraban una nana constante, y el suave resplandor de las luces superiores bañaba las suites de primera clase en una cálida neblina dorada. Amara Jackson, acomodada en el asiento 3A, intentaba perderse en su cuaderno de bocetos, pero el filo de las palabras anteriores de Karen Whitaker aún persistía, como una astilla que no podía sacar. ¿Está segura de que está en el asiento correcto? La pregunta había sido una punzada, envuelta en cortesía, y dejó un moretón con el que Amara estaba demasiado familiarizada. Se recostó contra el cuero crema de su suite, su lápiz flotando sobre un boceto a medio terminar de un cielo tormentoso. Las nubes eran irregulares, sus bordes oscuros y amenazantes, reflejando la inquietud que se agitaba en su pecho. Había esperado que el ritmo familiar del dibujo la calmara, pero la mirada de Karen había hecho añicos la serenidad que tanto había luchado por construir. No eran solo las palabras de la azafata, era la forma en que había mirado a Amara, como si fuera una pieza de rompecabezas que no encajaba, una intrusa en un espacio destinado a otra persona. Amara ya había visto esa mirada antes, en su exclusiva escuela secundaria de Chicago, donde la riqueza de su padre la convertía en blanco de susurros, o en el club de campo al que su papá insistía en que se unieran, donde su presencia en el comedor giraba cabezas. Era la mirada de alguien que ya había escrito su historia sin molestarse en leer la primera página. El avión había despegado suavemente, elevándose hacia el cielo que se oscurecía con la gracia de un cisne. El aviso del cinturón de seguridad se apagó con un ping y la cabina cobró vida. Los pasajeros en las demás suites de primera clase, un magnate tecnológico con un blazer hecho a medida, una influencer de moda oculta tras unas gafas de sol enormes, comenzaron a instalarse en sus rituales. El aire se llenó del suave tintinear de la cristalería y el leve aroma a almendras tostadas del servicio previo al vuelo. Amara miró por la ventana, donde el horizonte brillaba en un profundo índigo, e intentó concentrarse en las nubes que había dibujado. La voz de su padre resonó en su mente: no dejes que te roben la paz, Amara. Tu luz es demasiado brillante para eso. Quería creerle, pero la paz se sentía frágil cuando alguien como Karen la estaba observando. Karen Whitaker se movía por el pasillo con la precisión de una general, sus tacones haciendo un suave clic contra la alfombra. Para los demás pasajeros, era la imagen perfecta de la primera clase, su sonrisa deslumbrante, su voz una melodía cálida mientras ofrecía almohadas, mantas y copas de champán. «¿Puedo ofrecerle algo más, señor Callahan?», ronroneó al magnate tecnológico en el 2B, su tono empapado de deferencia. «Una toalla caliente, tal vez, señorita Laurent», arrulló a la influencer en el 4A, entregándole una manta de cachemira con un gesto teatral. Era una actuación, perfeccionada durante 22 años sirviendo a la élite, y Karen desempeñaba su papel a la perfección, para aquellos que consideraba dignos. Cuando pasó por la suite de Amara, la calidez desapareció. Su sonrisa se tensó en una fina línea, y sus ojos recorrieron la sudadera con capucha y el cuaderno de bocetos de Amara con un destello de desdén. Amara lo sintió, ese cambio en el aire, como una corriente fría que se colaba por una ventana entreabierta. Mantuvo la cabeza baja, sombreando el borde de una nube con trazos deliberados, pero su piel se erizó bajo el escrutinio de Karen. Era el tipo de atención que te hacía sentir pequeña, como si estuvieras ocupando un espacio que no era tuyo. ¿Algo para beber, señorita? La voz de Karen cortó el silencio, aguda y seca. Estaba de pie junto a la suite de Amara, sosteniendo una bandeja plateada con un solo vaso de agua con gas, como si ofrecerlo fuera una molestia. Amara alzó la vista, forzando una sonrisa educada. «Una ginger ale, por favor», dijo, con voz firme pero suave. No estaba allí para causar problemas, solo quería llegar a París, al apartamento de sus abuelos, donde pudiera dibujar el Sena en paz. La ceja de Karen se movió apenas, un gesto diminuto que decía mucho. «Ginger ale», repitió, como si el pedido fuera de alguna manera indigno. Colocó el vaso de agua con gas en la mesa de Amara con un golpe seco, el vaso tambaleándose ligeramente, y se alejó sin decir otra palabra. Amara miró el agua,
intacta, y sintió un calor familiar subirle por el cuello. No se trataba de la bebida, era el desdén, la forma en que Karen la hacía sentirse invisible e intrusa al mismo tiempo. Volvió a tomar su lápiz, pero las líneas salían mal, demasiado duras, demasiado furiosas. Pensó en un momento del año pasado, en una exposición de arte escolar, cuando una compañera había susurrado, apuesto a que su papá pagó para que la incluyeran. La punzada de ese comentario la había mantenido despierta noches enteras, dibujando hasta que le dolieran los dedos. Su padre, Marcus Jackson, había construido Skyhaven a partir de un solo avión hasta convertirlo en un imperio global, pero para algunos, Amara siempre sería una forastera. Su presencia un signo de interrogación en espacios como ese. Cerró los ojos, respirando lentamente, intentando soltarlo. Pero entonces lo oyó, un comentario bajo, murmurado desde la galera, justo lo bastante fuerte como para ser escuchado. Estos chicos de hoy, decía Karen a otra azafata, su voz cargada de desprecio. No saben cuál es su lugar, estirándose en primera clase como si fuera suya. Las palabras cayeron como una bofetada. Los dedos de Amara se apretaron alrededor de su lápiz y miró hacia la galera. Karen estaba fuera de vista, pero la azafata más joven, Mia, según su placa, se quedó congelada, sus ojos oscuros abiertos de par en par con incomodidad. Mia era nueva, recién salida del entrenamiento, y ya había notado la costumbre de Karen de fijarse en ciertos pasajeros. Lo había visto en su último vuelo, cuando Karen había accidentalmente ignorado a una pareja joven en clase económica que había pedido agua. El instinto de Mia le decía que debía hablar, pero su trabajo aún era reciente, su confianza, inestable. Le ofreció a Amara una pequeña sonrisa de disculpa antes de agachar la cabeza y ocuparse con una bandeja de servilletas. Amara volvió a su cuaderno de bocetos, con el corazón latiendo con fuerza. Quería encogerse en su asiento, desaparecer, pero también quería levantarse, exigir respeto. El conflicto se agitaba dentro de ella, una tormenta que no sabía cómo navegar. Pasó a una nueva página y comenzó a dibujar de nuevo, esta vez una sola nube, con bordes suaves pero pesados, como si estuviera reteniendo lluvia que aún no podía liberar. Pensó en su papá, en la forma en que había enfrentado salas de juntas llenas de escépticos que dudaban que un hombre negro pudiera dirigir una aerolínea. No tienes que pelear todas las batallas, le había dicho una vez. Pero sí debes saber cuáles valen la pena luchar. Las luces de la cabina se atenuaron ligeramente, señalando el inicio del servicio de cena. El aroma a romero y cordero asado flotaba desde la galera, y los pasajeros comenzaban a hojear sus menús. Karen reapareció, con su sonrisa de nuevo en su lugar mientras charlaba con el señor Callahan sobre la carta de vinos. Amara mantuvo los ojos en su dibujo, decidida a ignorarla. Pero cuando Karen se acercó a su suite, con la bandeja en la mano, su presencia se sintió como una nube de tormenta propia. ¿Querrás algo?, preguntó, con tono helado, las palabras más una exigencia que una oferta. El lápiz de Amara se detuvo. Levantó la vista, encontrándose con la mirada de Karen, y sintió el peso de esa mirada más fuerte que nunca. Algo le decía que esto era solo el comienzo. La cabina de primera clase del vuelo SH-507 de Skyhaven Airlines era un bolsillo de calma a 35.000 pies. Un mundo de elegancia silenciosa donde el tintinear de la cubertería y el suave murmullo de las conversaciones tejían un delicado tapiz. El servicio de cena estaba en pleno apogeo, el aire saturado con el aroma de vieidas selladas y brioche caliente, elaborado por un chef parisino cuyo nombre aparecía orgullosamente impreso en el menú. Amara Jackson, acurrucada en el asiento 3A, había rechazado la comida, su apetito arruinado por la persistente punzada de hostilidad que Karen Whitaker había mostrado antes. Su cuaderno de bocetos yacía abierto sobre su regazo, pero la nube tormentosa que había estado dibujando se sentía demasiado cruda, demasiado cercana al caos que bullía dentro de ella. En su lugar, miraba por la ventana, donde el cielo nocturno se extendía infinito y negro, salpicado de estrellas que parecían tanto lejanas como imposiblemente cercanas.
Los dedos de Amara rozaban el borde de la mesa de su bandeja, la teca pulida fresca bajo su tacto. Quería encogerse en el cuero mullido de su suite, desaparecer en el zumbido de los motores y olvidar la forma en que los ojos de Karen la habían atravesado, afilados y juiciosos. Las palabras de la azafata, ¿está segura de que está en el asiento correcto?, resonaban en su mente, acompañadas ahora por el murmullo escuchado en la galera, estos chicos de hoy, estirándose como si fueran los dueños. Amara no era ajena a ser malinterpretada. A los 16, ya había aprendido a navegar las miradas de reojo que venían con ser la hija de Marcus Jackson, una chica negra en espacios donde la riqueza y la raza la convertían en una anomalía. Pero aquí, en el supuesto santuario de la primera clase, el peso del desprecio de Karen se sentía más pesado, como una nube de tormenta que la aplastaba. Las luces de la cabina se atenuaron a un resplandor ámbar suave, señalando el inicio del servicio de café y postre. El rico aroma del café recién hecho llenó el aire, mezclándose con la dulzura tenue de higos caramelizados del carrito de postres. Karen se movía por el pasillo con su precisión habitual, una cafetera plateada brillando en sus manos. Su sonrisa había vuelto, deslumbrante mientras se inclinaba hacia el magnate tecnológico en el 2B. «¿Café, señor?», preguntó, su voz una melodía cálida. «Un capuchino para usted, señorita Laurent», ofreció a la influencer en el 4A, su tono goteando encantó. Era una actuación que Amara había observado toda la noche, un contraste marcado con la frialdad que ella recibía. Cuando Karen llegó a la suite de Amara, la calidez desapareció. Su sonrisa se tensó en una fina línea, y sus ojos, fríos y calculadores, se fijaron en Amara. «¿Querrás algo?», preguntó, su voz aguda, casi acusadora. No era una oferta, era un desafío, como si la presencia de Amara en ese asiento fuera una ofensa personal. Amara mantuvo la vista en su cuaderno, su lápiz trazando una línea sin sentido. No quería participar, no quería darle a Karen la satisfacción de una reacción. «No, gracias», dijo, su voz suave pero firme. «Estoy bien». Karen se quedó un momento, la cafetera plateada brillando bajo las luces de la cabina. Su silencio era pesado, opresivo, como el momento antes de un trueno. «No té, café, chocolate caliente», insistió, su tono insistente, casi agresivo. «¿Severamente quieres algo?». El ceño de Amara se frunció, la confusión destellando en su rostro. La pregunta se sentía como una trampa, pero no podía ver sus bordes. Alzó la vista, encontrándose con la mirada de Karen, y vio algo parpadear en esos ojos azul pálido, irritación, tal vez, o algo más oscuro. «De verdad no», dijo Amara, su voz ahora más firme. «Estoy bien». Esa fue la chispa que encendió la mecha. Para Karen, el rechazo tranquilo de Amara fue un insulto, un desafío a su autoridad en el ecosistema cuidadosamente curado de la primera clase. Había pasado 2 décadas vigilando ese espacio, decidiendo quién pertenecía y quién no, y esta adolescente callada en una sudadera con capucha, dibujando como si el mundo le perteneciera. Era una perturbación que no podía tolerar. Los labios de Karen se movieron, una fugaz mueca que Amara notó pero no alcanzó a comprender del todo. Entonces, con un movimiento tan rápido que parecía ensayado, Karen tropezó. No fue un tropezón real, ninguna turbulencia sacudió el avión, ningún sobresalto estremeció la cabina. Fue teatral, un tambaleo deliberado hacia adelante, su cuerpo inclinándose en un ángulo imposible. La cafetera plateada en sus manos se volcó, y una corriente de café hirviendo se derramó, una cascada oscura y humeante que no cayó en la mesa, ni en la alfombra, sino que encontró su blanco con precisión devastadora. El regazo de Amara. El dolor fue inmediato, un fuego blanco y ardiente que atravesó los jeans de Amara y le quemó la piel. Jadeó, un grito agudo e involuntario escapando de sus labios mientras se incorporaba bruscamente en su asiento. Su cuaderno de bocetos cayó al suelo, sus páginas abiertas como alas rotas. Sus manos volaron a sus muslos, donde el café empapaba la tela, un peso pegajoso y ardiente que se le adhería como una segunda piel.
Su visión se nubló, las lágrimas brotaron de sus ojos mientras la agonía la consumía, irradiando en oleadas implacables. Dios mío. La voz de Karen sonó fuerte y dramática, llamando la atención de todos en la cabina. Lo siento muchísimo, la turbulencia me hizo perder el equilibrio. Su rostro era una máscara de conmoción fingida, pero Amara, a través de la neblina del dolor, captó un destello en sus ojos, algo frío, triunfante, que desapareció en un instante. No había habido turbulencia. El avión estaba estable, deslizándose por el cielo nocturno como un fantasma. Los demás pasajeros se movieron incómodos, sus rostros mezclando preocupación e incomodidad. El magnate tecnológico miró con el ceño fruncido, la influencer se asomó por encima de sus gafas de sol, los labios fruncidos. Pero un pasajero no dudó. Un hombre de unos 60 y tantos años, con ojos amables y una barba gris bien recortada, ya se había levantado de su asiento en el 4B. El doctor Elías Harper, un cirujano retirado que había pasado años tratando a víctimas de quemaduras en zonas de crisis, reconoció de inmediato los signos de una lesión grave. Eso no es solo un derrame, dijo el doctor Harper, su voz calmada pero autoritaria, cortando la teatralidad de Karen. Se arrodilló junto al asiento de Amara, su mirada firme mientras la evaluaba. Eso es una quemadura de segundo grado, posiblemente peor. La tela está atrapando el calor. Tenemos que quitar esos jeans y enfriar la zona con agua tibia, ahora. La cabeza de Karen se giró hacia él, sus labios apretándose en una línea tensa. Señor, soy una asistente de vuelo entrenada, dijo con voz cortante. Tengo la situación bajo control. Mi entrenamiento dice que la estás empeorando, replicó el doctor Harper, imperturbable. Se volvió hacia Amara, su expresión suavizándose. Señorita, soy Elías, un médico, ¿puede llegar al baño? Tenemos que actuar rápido. Amara asintió, su respiración entrecortada mientras el dolor palpitaba por sus piernas. Cada movimiento era una tortura, pero la idea de que Karen la tocara de nuevo era insoportable. Se aferró a los reposabrazos, los nudillos pálidos, y se obligó a levantarse. El doctor Harper la sostuvo con delicadeza por el codo, mientras Mia, la azafata más joven, apareció con una botella de agua y un montón de paños limpios, sus ojos oscuros llenos de compasión. Karen se quedó congelada, su cafetera ahora erguida, su actuación interrumpida. Su rostro era una nube de tormenta de indignación, pero debajo, Amara percibió algo más, satisfacción, rápidamente disimulada. Mientras Amara avanzaba cojeando hacia el baño, sostenida por el doctor Harper y Mia, los ojos de la cabina la seguían, mezcla de lástima y curiosidad morbosa. Se sentía expuesta, humillada, pero el dolor en sus piernas ahogaba todo lo demás. Detrás de ella, la voz de Karen se oía suavemente, ya tejiendo una historia para el sobrecargo sobre accidentes inevitables y pasajeros torpes. La determinación de Amara se endurecía con cada paso doloroso. Esto no fue un accidente, y no iba a permitir que se descartara como tal. El baño de primera clase del vuelo SH-507 de Skyaven Airlines era un pequeño oasis de lujo, muy distinto de los baños estrechos y utilitarios de clase económica. Sus paredes brillaban con paneles de marfil suave, y el aire llevaba un tenue aroma a jazmín proveniente de un difusor discreto. Un lavabo de cromo pulido reflejaba el cálido resplandor de las luces superiores, y una pila de toallas mullidas yacía doblada ordenadamente sobre una repisa de teca. Pero para Amara Jackson, de 16 años, que entraba cojeando en este espacio con la mano firme del doctor Elías Harper en su codo y los ojos preocupados de Mia a su lado, no era un refugio de comodidad. Era un escape del dolor ardiente en sus muslos y de la humillación que le quemaba el pecho. La puerta se cerró con un clic tras ellos, amortiguando el zumbido de la cabina y el tintinear lejano de los platos de postres siendo recogidos. Amara se apoyó contra la pared fría, respirando con dificultad. El café hirviendo que Karen Whitaker había derramado accidentalmente sobre su regazo había empapado sus jeans, dejando su piel en carne viva y palpitante.
Cada latido del corazón enviaba una nueva ola de agonía a través de sus piernas, un fuego implacable que le nublaba la visión. Sus manos temblaban mientras se aferraba al borde del lavabo, intentando anclarse contra el dolor y el recuerdo de la mueca fría y triunfante de Karen. Con calma ahora, dijo el doctor Harper, su voz tranquila y estabilizadora, como un faro en una tormenta. El cirujano retirado se quedó justo fuera de la puerta abierta, dándole privacidad a Amara pero permaneciendo lo suficientemente cerca para guiarla. Su barba gris enmarcaba un rostro marcado por años de compasión, y sus ojos amables no se apartaban de ella. Tenemos que quitar esos jeans para evaluar el daño. La tela está reteniendo el calor, empeorándolo. Mía, ¿puedes ayudarla? Mía, la joven asistente de vuelo que había corrido al lado de Amara, asintió rápidamente. Su cabello oscuro estaba recogido en un moño ordenado, pero unos mechones sueltos le daban un aspecto despeinado que combinaba con la preocupación en sus ojos. Claro, dijo, su voz suave pero firme. Se arrodilló junto a Amara, sus manos eran gentiles al alcanzar la cintura de los jeans empapados. Lamento mucho que esto haya pasado. Avísame si duele demasiado, ¿sí? Amara asintió, la garganta apretada con lágrimas que no había derramado. El dolor era abrumador, pero la amabilidad en la voz de Mía era un salvavidas, un recordatorio de que no todos la veían como Karen lo hacía. Con la ayuda de Mía, se quitó los jeans con cuidado, haciendo una mueca mientras el denim mojado se le pegaba a la piel como una venda arrancada de golpe. La vista de sus muslos le revolvió el estómago. La piel era de un rojo enojado y moteado, con parches de ampollas ya formándose, algunas del tamaño de monedas grandes. Parecía ajena, como si perteneciera a otra persona, y lo crudo de la herida le trajo un nuevo escozor de lágrimas a los ojos. Oh, cariño, susurró Mía, con la voz temblorosa. Empapó un paño limpio en agua tibia del lavabo, siguiendo las instrucciones del doctor Harper desde la puerta. No demasiado fría, había dicho él, su tono firme pero amable. No queremos dañar más el tejido. Mía presionó el paño contra el muslo de Amara, su toque era ligero como una pluma, y el frescor trajo un momento fugaz de alivio, una pausa en la quemadura implacable. Amara cerró los ojos, apoyándose con más fuerza contra la pared. El dolor seguía allí, un latido sordo bajo la compresa, pero era el otro dolor, el que provenía de la crueldad deliberada de Karen, el que cortaba más profundo. Aún podía ver el rostro de la azafata, la forma en que sus labios se habían torcido con satisfacción mientras el café se derramaba. No fue un accidente, sin importar lo que Karen dijera sobre la turbulencia. Amara había sentido el peso de su juicio toda la noche, desde las preguntas con doble filo hasta las miradas heladas. Esto fue solo el acto final, un castigo por atreverse a existir en un espacio que Karen no creía que mereciera. Yo vi lo que pasó, dijo Mía de repente, su voz apenas más alta que un susurro. Miró hacia la puerta, como temiendo que Karen pudiera oír, y luego encontró los ojos de Amara. No hubo turbulencia. El avión estaba estable. No sé por qué lo hizo, pero, lo siento mucho. No merecías esto. Esas palabras fueron un bálsamo, una validación silenciosa que hizo que el pecho de Amara se aflojara solo un poco. Ella no estaba loca. No se estaba imaginando cosas. Alguien más había visto la verdad, y ese pequeño reconocimiento se sentía como un escudo contra la humillación que amenazaba con devorarla. Gracias, murmuró Amara, con la voz quebrada. Tragó saliva con fuerza, conteniendo las lágrimas. No iba a llorar, no aquí, no todavía. La voz del doctor Harper vino desde la puerta, firme y práctica. Mantén las compresas por lo menos 15 minutos. Ayudará a reducir el daño hasta que podamos recibir atención médica adecuada en tierra. He pedido al copiloto que organice médicos en Charles de Gaulle. Lo estás haciendo muy bien, jovencita. Amara logró asentir débilmente, agradecida por su autoridad tranquila. Pensó en su padre, Marcus Jackson, y deseó poder escuchar su voz, sentir su fuerza. Pero llamarlo durante el vuelo solo lo preocuparía,
y no quería cargarlo con esto hasta que estuviera a salvo en tierra. En su lugar, alcanzó su teléfono, haciendo una mueca al cambiar de posición. Sus dedos se movieron rápidamente, escribiendo un único mensaje cifrado para Sophia Carter, la jefa de gabinete de su padre y una mujer que podía mover montañas con una sola llamada. Incidente en el vuelo SH-507. Asistente de vuelo causó lesión. Necesito asistencia al aterrizar en París. Por favor, con discreción. Presionó enviar, el mensaje cruzando el Atlántico en un instante. Sophia sabría qué hacer. Había sido una figura constante en la vida de Amara desde que era una niña pequeña, una protectora feroz que una vez se enfrentó a un senador por una disputa de estacionamiento. Si alguien podía encargarse de esto, era ella. Mia cambió la compresa por una nueva, sus movimientos cuidadosos. «Eres fuerte», dijo en voz baja, casi para sí misma. «No sé si yo podría mantenerme tan tranquila». Amara soltó una pequeña risa amarga. No lo parece. Pero por dentro, algo estaba cambiando. El dolor seguía allí, la humillación aún latente, pero una chispa de determinación comenzaba a echar raíces. Karen había intentado romperla, hacerla sentir pequeña, pero Amara no iba a dejarla ganar. No esta vez. Después de 20 minutos, el dolor ardiente en sus muslos se había reducido a un latido sordo. Mia la ayudó a ponerse un par de pijamas de algodón suave del kit de amenidades de la aerolínea. La tela suelta era un alivio contra su piel sensible. Cuando Amara se preparaba para salir del baño, se vio reflejada en el espejo, sus ojos enrojecidos pero firmes, su mandíbula tensa. No era la misma chica que abordó ese vuelo, dibujando nubes para escapar del mundo. Era algo nuevo, algo más fuerte. El Dr. Harper dio un paso atrás para dejarla pasar, su mano descansando suavemente en su hombro. «Tú puedes con esto», dijo, su voz cálida con aliento. Mia la siguió, llevando los jeans arruinados de Amara en una bolsa de plástico, su expresión una mezcla de culpa y determinación. Mientras Amara cojeaba de regreso a su asiento, la cabina se sentía diferente, más silenciosa, más pesada. Los otros pasajeros habían vuelto a sus pantallas, sus audífonos actuando como barrera contra el drama que presenciaron. Pero Karen no se veía por ningún lado, probablemente escondida en la galera, inventando su versión de los hechos. Amara podía sentir su presencia, sin embargo, una sombra arrogante al acecho, justo fuera de la vista. Se deslizó en su asiento, haciendo una mueca cuando la tela rozó sus quemaduras y recogió su cuaderno del suelo. La nube tormentosa la miraba de regreso, inacabada pero feroz. Ella tampoco había terminado de luchar. El descenso al aeropuerto Charles de Gaulle estaba envuelto en una suave neblina matutina gris, de esas que hacen que París se sienta como un sueño fuera de alcance. Dentro de la cabina de primera clase del vuelo SH-507 de Skyaven Airlines, el aire estaba cargado con el zumbido silencioso de la anticipación. Los pasajeros ajustaban sus asientos, guardaban sus pantallas y apuraban las últimas gotas de sus mimosas de jugo de naranja. Amara Jackson, en el asiento 3A, estaba sentada rígidamente, con las manos aferradas a los apoyabrazos de su lujosa suite. El pijama de algodón del kit de amenidades de la aerolínea era suave contra sus muslos vendados, pero cada pequeño movimiento enviaba una punzada de dolor sordo a través de sus quemaduras. El dolor físico ya era bastante malo, pero era el recuerdo de la sonrisa fría de Karen Whitaker lo que ardía más profundo, una herida que ninguna compresa podía calmar. Las últimas horas habían sido un torbellino de dolor y determinación. Amara había pasado la mayor parte del tramo final del vuelo mirando su cuaderno, sus páginas aún abiertas en la nube tormentosa que había dibujado antes de que el café hirviendo lo cambiara todo. No había añadido ni una sola línea desde el incidente, su lápiz yacía intacto sobre la mesa abatible. La cabina, que alguna vez fue un capullo de lujo con su aire perfumado de lavanda y teca pulida, ahora se sentía como un escenario donde había sido expuesta, humillada.
Sin embargo, en la quietud del lavabo, apoyada en la amabilidad de Mia y la guía firme del doctor Elías Harper, Amara había encontrado una chispa de fuerza. Su mensaje de texto a Sophia Carter, la jefa de gabinete de su padre, había sido una flecha silenciosa lanzada a través del Atlántico, y sabía que la ayuda la esperaba en tierra. El avión aterrizó con un suave golpe, las ruedas besando la pista tan suavemente como una promesa susurrada. El aviso del cinturón de seguridad se apagó con un pitido, y la cabina cobró vida. Amara recogió sus cosas lentamente, haciendo una mueca mientras deslizaba su cuaderno de bocetos en su mochila. Sus vaqueros arruinados estaban guardados en una bolsa de plástico, un sombrío recordatorio de la crueldad de Karen. Miró hacia la cocina, donde Karen había estado notoriamente ausente durante la última hora, probablemente redactando su informe oficial, una red de mentiras sobre turbulencias y pasajeros torpes. La mandíbula de Amara se tensó. Ella no era solo una pasajera. Ella era Amara Jackson, y no iba a permitir que la historia de Karen prevaleciera. Mientras los pasajeros desembarcaban, Karen reapareció cerca de la puerta del avión, su uniforme azul marino impecable, su moño rubio impecable. Su sonrisa había regresado, una máscara pulida de profesionalismo mientras se despedía de la élite de primera clase. Que tenga una maravillosa estadía en París, señor Callahan, le dijo al magnate tecnológico, su voz dulce como la miel. Buen viaje, señorita Laurent, le dijo a la influencer, ofreciendo una reverencia deferente. Cuando Amara se acercó, cojeando levemente, la sonrisa de Karen vaciló por una fracción de segundo, una grieta en su armadura. Espero que disfrute París, dijo, su tono cargado de una dulzura insincera. Y tenga más cuidado la próxima vez. Las palabras fueron una puñalada, agudas y deliberadas, pero Amara no mordió el anzuelo. Sostuvo la mirada de Karen con una calma que se sentía casi antinatural, sus ojos marrones firmes a pesar del dolor que le pulsaba en las piernas. No dijo nada, simplemente pasó de largo, la cabeza en alto, cada paso un recordatorio de las quemaduras bajo su pijama. Los ojos de Karen la siguieron, confiada en que esta chica problemática ya estaba fuera de su vida para siempre. Pero mientras Amara avanzaba por el Finger, el aire frío y metálico, sintió un cambio, como el primer retumbar de una tormenta lejana. Al final del Finger, donde la habitual multitud de pasajeros se dirigía hacia inmigración, dos figuras se mantenían aparte, su presencia cortando el caos como un faro. Uno era un hombre de unos 50 años, su traje de carbón hecho a medida irradiaba una tranquila autoridad. Julien Moreau, gerente general de operaciones de Skyhaven en París, tenía una veta plateada en su cabello oscuro y un porte que imponía respeto. A su lado estaba Sophia Carter, una mujer cuya aguda inteligencia y serena competencia emanaban de su blazer oscuro y su moño elegante. Sophia era la mano derecha de Marcus Jackson, una fuerza de la naturaleza capaz de resolver crisis corporativas con un solo correo electrónico. Amara la conocía desde que era niña, una tía feroz que alguna vez le trenzó el cabello mientras le enseñaba ajedrez. Julien dio un paso al frente, su rostro marcado por la preocupación. Señorita Jackson, dijo, su voz baja y respetuosa, el tipo reservado para diplomáticos o la realeza. Lamento mucho lo sucedido. Nos acaban de informar del incidente. Tenemos un salón privado listo para usted y un equipo médico en espera. Los ojos agudos de Sophia se suavizaron al encontrarse con los de Amara. Es bueno verte, cariño, dijo, aunque su tono llevaba un peso que insinuaba la tormenta por venir. Tu padre está en una llamada con la Junta, pero se comunicará pronto. Está muy preocupado. La compostura de Amara se quebró, el peso de las últimas horas la aplastó. Duele, Sophia, susurró, su voz temblorosa. No solo las quemaduras, todo. Lo sé, dijo Sophia, su voz suave pero firme mientras colocaba una mano protectora sobre el hombro de Amara. Vamos a arreglar esto. Vamos a sacarte de aquí. Desde su posición en la puerta del avión, Karen observaba cómo se desarrollaba la escena, su sonrisa congelada en el rostro. Vio la deferencia de Julien,
la forma en que se dirigía a Amara como si fuera alguien importante. Vio a Sofía, una mujer cuya autoridad chispeaba como estática, guiando a Amara con una dulzura que no coincidía con el caos de la terminal. La mente de Karen trabajaba a toda velocidad, tratando de entender. ¿La chica tenía contactos? ¿Hija de un político, tal vez? ¿Una heredera de nuevo rico? Su informe, cuidadosamente elaborado para pintar a Amara como una torpe alborotadora, era sólido, a prueba de todo. Lo había archivado en la cocina, detallando un repentino golpe de turbulencia, un peligro de tropiezo, su propia rápida respuesta. Era su palabra contra la de una adolescente. Se sentía segura, o al menos así había sido hasta ahora. Pero mientras Amara era conducida por un canal privado, pasando por alto las filas de inmigración, la confianza de Karen empezó a desmoronarse. Recordó la mirada serena de la chica al salir del avión, no enojada sino segura, como si supiera algo que Karen no. La presencia de Julien era otra pieza del rompecabezas que no encajaba. Él era el máximo ejecutivo de Skyhaven en París, un hombre que ella solo había visto en correos electrónicos de toda la empresa. ¿Por qué estaba allí, por ella? Un nudo frío de temor se formó en el estómago de Karen, pequeño pero creciente, como una grieta en una presa. Mientras tanto, Amara era llevada a un elegante coche negro que la esperaba en la pista, sus ventanas polarizadas la protegían de las miradas curiosas de otros pasajeros. Sofía se sentó a su lado, su teléfono vibraba con mensajes que ignoraba, su atención centrada completamente en Amara. Julien la siguió, su rostro sombrío mientras hablaba por un auricular, coordinando con el equipo médico. El coche se deslizó hacia un salón privado, el horizonte brumoso de la ciudad desdibujándose al pasar. Amara apoyó la cabeza en el fresco asiento de cuero, sus quemaduras palpitaban pero su determinación se mantenía firme. Había enviado ese mensaje a Sofía, y ahora las ruedas estaban en movimiento, ruedas que Karen no podía ver, no podía detener. Mientras el coche se alejaba, Karen se quedó congelada en la puerta de embarque, su sonrisa se desvaneció por completo. Por primera vez, sintió que el suelo se movía bajo sus pies, y no era turbulencia. El Windsor Lounge del aeropuerto Charles de Gaulle era un santuario de opulencia discreta, un mundo alejado del frenético bullicio de la terminal. Sus sillas de terciopelo mullidas, el suave jazz que salía por altavoces ocultos y el tenue aroma de croissants recién hechos y espresso creaban una atmósfera de calma, un lugar donde la élite podía detenerse y respirar. Para Amara Jackson, de 16 años, sin embargo, el salón era un salvavidas. Un espacio tranquilo para procesar el dolor y la humillación del incidente del café hirviendo a bordo del vuelo SH-507 de Skyhaven Airlines. Estaba sentada en un banco acolchado, sus piernas extendidas con cuidado para no agravar las quemaduras bajo su pijama de algodón. El paramédico privado arrodillado a su lado trabajaba con precisa delicadeza, limpiando la piel en carne viva y con ampollas de sus muslos y aplicando un apósito calmante que olía levemente a aloe. Las manos de Amara se aferraban al borde del banco, sus nudillos pálidos mientras luchaba por mantenerse serena. Las quemaduras eran de segundo grado, confirmó el paramédico, con parches rojos furiosos y ampollas supurantes que dejarían cicatrices, leves, pero permanentes. Cada contacto del paño antiséptico le enviaba una nueva sacudida de dolor, pero era el recuerdo del acto deliberado de Karen Whitaker lo que más dolía. La mueca de la azafata, su disculpa fingida sobre la turbulencia, se repetía en bucle en la mente de Amara. Se sentía expuesta, disminuida, pero la presencia de Sofía Carter, la jefa de gabinete de su padre, era un ancla constante. Sofía estaba sentada frente a ella, su oscuro traje impecable, sus ojos agudos suavizados por la preocupación. Su teléfono zumbaba sin cesar sobre la mesa de cristal, pero ella lo ignoraba, su atención centrada por completo en Amara. «Lo estás haciendo muy bien, cariño», dijo Sofía, su voz cálida pero firme, como un abrazo en el que uno podía apoyarse. La había conocido desde que era una niña pequeña, la había visto crecer de una niña tímida con crayones a una adolescente serena con un cuaderno de bocetos. Para Sofía,
Amara no era solo la hija del jefe, era familia. Los médicos te están cuidando bien, y nosotros vamos a ocuparnos de todo lo demás. Te lo prometo. Amara sintió, la garganta apretada. No fue un accidente, Sofía, dijo, su voz baja pero firme. Lo hizo a propósito. Lo vi en sus ojos. Lo sé, respondió Sofía, su expresión se endureció. Y no lo vamos a dejar pasar. Ya estamos recibiendo declaraciones. Se inclinó hacia adelante, su voz bajó a un susurro conspirador. El sobrecargo, Lucas Reid, contactó a Julien Moreau en cuanto nos encontramos contigo. Lo vio todo, la hostilidad de Karen, como te apuntó desde el principio. Dijo que no hubo turbulencia, ni un solo sobresalto. La grabadora de datos del vuelo lo respalda. El pecho de Amara se alivió un poco, la confirmación era un pequeño pero vital consuelo. Lucas, el sobrecargo, había sido una presencia callada en el vuelo. Sus ojos atentos captando más de lo que ella había imaginado. ¿Y el doctor Harper?, preguntó, pensando en el cirujano retirado que había intervenido con tanta decisión. Los labios de Sofía se curvaron en una leve sonrisa. El doctor Elías Harper dejó un mensaje para tu padre. Detallado, furioso y muy claro. Llamó a las acciones de Karen, deliberadas y maliciosas. Es un cirujano respetado, Amara. Su palabra tiene peso. Hizo una pausa, sus ojos se entrecerraron. También tenemos a Mía, la otra azafata. Es nueva, pero está corroborando la historia de Lucas. Karen tiene un historial, atacar a pasajeros que cree que no encajan en primera clase. Esta no fue su primera vez, pero será la última. Amara exhaló, el peso de su apoyo se posó sobre ella como una manta. Pensó en la disculpa susurrada de Mía en el lavabo, en cómo le temblaban las manos mientras aplicaba las compresas. Pensó en la autoridad serena del doctor Harper, en su negativa a dejar que las mentiras de Karen prevalecieran. Eran desconocidos, pero la habían visto, de verdad la habían visto, de una forma en que Karen nunca lo haría. No era suficiente para borrar el dolor, pero sí para alimentar su determinación. Su teléfono vibró en su mano, la pantalla se iluminó con el nombre de su padre, Marcus Jackson. Vaciló, su pulgar suspendido sobre el botón de responder. Quería escuchar su voz, pero temía la preocupación que oiría en ella. Sofía sintió animándola, y Amara acercó el teléfono a su oído. Amara, cariño, la voz de Marcus llegó, profunda y firme pero cargada de una furia contenida que rara vez oía. ¿Estás bien? Estoy bien, papá, dijo ella, con la voz quebrada. Duele, pero estoy bien. Me están cuidando. Hubo una pausa, y Amara casi podía ver a su padre en su oficina de Chicago, sus anchos hombros tensos, sus oscuros ojos encendidos. Marcus Jackson había construido Skyhaven desde un solo avión en un hangar hasta un imperio global, superando prejuicios y escepticismo en cada paso. Era un hombre que movía montañas, pero en ese momento, solo era un padre, con el corazón destrozado por su hija. He leído las declaraciones, dijo, con voz tensa. De Sofía, Julien, el doctor Harper y el sobrecargo. Y he visto el informe de Karen. Es una mentira, Amara, y no se trata solo de ti. Se trata de una cultura que he dejado pudrirse demasiado tiempo. Voy a arreglar esto, no solo por ti, sino por todos los que se suben a mis aviones. Los ojos de Amara se llenaron de lágrimas, pero las contuvo. Gracias, papá, susurró. Solo, no quería sentirme tan pequeña. No eres pequeña, dijo Marcus con vehemencia. Eres mi hija, y eres más fuerte de lo que ella jamás sabrá. Esto se termina ahora. Al colgar, Amara sintió que un calor se extendía por su interior, una mezcla de amor y determinación. Su padre no solo estaba prometiendo castigo, estaba prometiendo un cambio, de esos que se propagan más allá de un vuelo, un incidente. Miró a Sofía, que le devolvió una mirada, su expresión era una mezcla de orgullo y decisión.
Las ruedas de una máquina corporativa se estaban poniendo en marcha, y Karen Whitaker no tenía idea de lo que se avecinaba. Mientras tanto, al otro lado de París, Karen disfrutaba de su feliz ignorancia. Su escala en la ciudad era un bienvenido escape, una oportunidad para recuperar el glamour de su trabajo tras lo que consideraba un pequeño contratiempo. Estaba sentada en un pintoresco café cerca de los Campos Elíseos, sorbiendo un latte y desplazándose por su teléfono. El sol de la mañana brillaba sobre los adoquines y el aire olía a croissants mantecosos y flores en flor. Ya había enviado un mensaje a un colega, quejándose de la adolescente mimada de primera clase que había causado tanto alboroto. Lo manejé con mi gracia habitual, había escrito, una sonrisa engreída asomando en sus labios. Su informe del incidente, archivado en la cocina antes de aterrizar, era una obra maestra de ficción, un repentino golpe de turbulencia, las piernas de una pasajera en el pasillo. Su propio intento heroico de mitigar el derrame. Se sentía intocable, sus 22 años en Skyhaven un escudo que nadie podía atravesar. Karen se recostó en su silla, saboreando la cafeína y la ilusión de control. Pensó en la chica, Amara, aunque no sabía su nombre, y la desechó como una molestia pasajera. Una niña malhumorada, probablemente sobrina de algún ricachón, afortunada de conseguir un asiento en primera clase. Karen había tratado con su tipo antes, y siempre salía ganando. Pagó su cuenta, dejando una generosa propina para reforzar su sentido de superioridad, y caminó hacia su hotel, sin darse cuenta de la tormenta que se estaba gestando al otro lado del océano. De vuelta en el Windsor Lounge, Amara sorbía un vaso de agua, sus quemaduras ahora vendadas y cubiertas. El paramédico se había retirado, dejándola sola con Sofía, que tecleaba furiosamente en su teléfono, coordinando con Julien Moreau y el equipo de Marcus. El cuaderno de bocetos de Amara yacía sobre la mesa, sin abrir, pero ella sentía un destello de algo nuevo, una determinación de recuperar su paz, su poder. No era solo una víctima. Era Amara Jackson, y estaba lista para ponerle un espejo a la crueldad de Karen. Mientras el teléfono de Sofía vibraba con otro mensaje entrante, Amara miró por la ventana del lounge, donde la niebla se disipaba, revelando el tenue contorno de París. La ciudad despertaba, y ella también. La torre de cristal y acero de la sede corporativa de Skyhaven Airlines en el Midtown de Chicago brillaba bajo el sol de la mañana, un monumento a la ambición y la innovación. En el interior, en el piso 12, la sala de juntas ejecutiva era un estudio de sobria elegancia, una larga mesa pulida de nogal oscuro. Ventanales de piso a techo enmarcando el horizonte de la ciudad y paredes adornadas con elegantes fotografías de la flota de Skyhaven surcando cielos infinitos. El aire era fresco, no con la calma perfumada de lavanda de una cabina de primera clase, sino con un filo agudo de gravedad corporativa. Para Karen Brewer, una azafata que había pasado 22 años patrullando los pasillos de lujo, esto era territorio desconocido. Al salir del ascensor, su uniforme azul marino cambiado por un rígido blazer y falda, un destello de orgullo la recorrió, era parte de este imperio, ¿no? Pero ese orgullo estaba a punto de hacerse añicos. Karen había volado de regreso desde París la noche anterior, su escala un agradable borrón de lattes en cafés y compras en boutiques. La Magnificent Mille había sido un recordatorio de su estatus, una mujer de primera clase en un mundo de primera clase. El correo urgente de recursos humanos, citándola a una reunión obligatoria a las 9 de la mañana, había despertado un leve fastidio. Probablemente otro seminario inútil sobre sensibilidad o una palmada en la espalda por sus largos años de servicio. Había presentado su informe sobre el vuelo SH-507, un relato cuidadosamente tejido de turbulencias y las piernas de una torpe adolescente en el pasillo, y se sentía segura. La chica, Amara, aunque Karen no sabía su nombre, era un pequeño borrón, ya desvaneciéndose de su memoria como una bebida derramada que se limpia. Pero mientras la acompañaban hasta la sala de juntas, su confianza vaciló. La sala no era el gris cubículo de recursos humanos que había esperado, era el tipo de lugar donde se tomaban decisiones, donde las carreras se forjaban o se rompían.
3 personas estaban sentadas en la mesa, sus rostros un tribunal silencioso. Su supervisora directa, Linda Torres, una mujer severa de cabello con vetas grises, miraba su bloc de notas, evitando los ojos de Karen. A su lado estaba Victor Langston, vicepresidente de Servicios Continentales de Skyhaven, un hombre cuyo rostro solo conocía de los comunicados de toda la empresa. Su traje impecable y su mirada acerada irradiaban autoridad. Frente a ellos estaba Sophia Lynn, una mujer que Karen no reconocía pero cuya presencia era una fuerza, su blazer oscuro afilado, su postura serena, sus ojos analíticos. Un delgado portátil abierto frente a ella como un arma. Karen, gracias por venir, comenzó Víctor, su voz desprovista de calidez, como un juez leyendo una sentencia. Por favor, tome asiento. Karen se sentó, la silla de cuero acolchonada se sentía más como un asiento de interrogatorio que como una cortesía corporativa. Alisó su blazer, forzando una sonrisa. Por supuesto, señor. Encantada de estar aquí, dijo, su tono brillante pero frágil. Victor Langston se inclinó hacia adelante, sus dedos entrelazados. Estamos aquí para hablar de un incidente en el vuelo SH-507 de Nueva York a Londres hace 2 días. Un incidente que involucró a una pasajera en el asiento 3A. Tenemos su informe. Señaló una tableta sobre la mesa, su pantalla brillaba con las palabras de Karen, su fortaleza de mentiras construida para protegerse. Karen aprovechó su momento, su voz ahora firme. Sí, señor. La chica torpe, una situación muy desafortunada. Como detallé en mi informe, el avión sufrió una turbulencia inesperada y las piernas de la pasajera estaban en el pasillo, creando un peligro de tropiezo. Hice todo lo que pude para. Deténgase, interrumpió Sophia Lynn, su voz tranquila pero afilada como una navaja, cortando el discurso de Karen como el vidrio. La sala se tensó de inmediato, y el aliento de Karen se quedó atrapado en su garganta. Los ojos de Sophia se clavaron en los suyos, implacables, y por primera vez, Karen sintió que el suelo se deslizaba bajo sus pies. No perdamos tiempo con ficción. Karen se quedó mirando, atónita, en silencio. Sophia abrió el portátil frente a ella, sus movimientos deliberados. La grabadora de datos de vuelo del SH-507 no muestra turbulencia alguna desde el despegue hasta el descenso. Ni un solo sobresalto. El informe del capitán describe el vuelo como suave como la seda. Su afirmación de turbulencia es una mentira. La boca de Karen se secó, su pulso retumbaba en sus oídos. Su fortaleza se desmoronaba, sus cimientos aniquilados en una sola frase. Abrió la boca para protestar, pero Sophia continuó, su voz implacable. Tenemos una declaración del sobrecargo, Lucas Reid. Observó que usted se comportó con hostilidad hacia la pasajera en 3A durante todo el vuelo, preguntas incisivas, servicio despectivo, comentarios susurrados en la cocina. La vio abalanzarse hacia ella, deliberadamente, con la cafetera. Lo tiene claro, no fue un accidente. Está mintiendo, soltó Karen, su voz aguda, quebrándose bajo el peso del pánico. Lucas siempre la ha tenido contra mí, solo quiere provocar problemas. Sophia alzó una ceja, un gesto que se sintió como un jaque mate. Ah, sí. Entonces tal vez pueda explicar el testimonio de nuestro tercer testigo, el doctor Elías Harper, un pasajero en el asiento 4B. Un cirujano retirado con una reputación impecable, describe sus acciones como un acto sorprendente de agresión contra una menor. Detalla cómo usted vertió café hirviendo sobre el regazo de la joven con considerable fuerza, y luego desestimó su dolor como histeria. La palabra agresión golpeó a Karen como un golpe físico. Su corazón latía con fuerza, sus manos temblaban en su regazo. ¿Agresión maliciosa? Esas eran palabras para criminales, no para ella, una empleada dedicada, una profesional de primera clase. Buscó apoyo en Linda, su supervisora, pero los ojos de Linda permanecieron fijos en su bloc de notas, su rostro era una máscara de decepción.
Víctor Langston la miraba con desprecio sin disimulo, su mandíbula tensa. Esto es ridículo, tartamudeó Karen, su voz subiendo en desesperación. He dado 22 años a esta aerolínea, mi historial es perfecto, esto es una casa de brujas. Esa chica fue un problema desde el momento en que subió a bordo. Osca, irrespetuosa, estirada como si el lugar fuera suyo, cegaramente me hizo tropezar a propósito, esperando una indemnización. Las palabras salieron atropelladas, frenéticas e imprudentes, cada una cavando más hondo su hoyo. Estaba aferrándose a lo que fuera, lanzando cualquier cosa para desviar la verdad que se cerraba a su alrededor. Pero sus acusaciones solo apretaban más el nudo. Sofía escuchaba, su expresión pasó de fría precisión a profunda decepción. Cuando Karen finalmente se quedó sin aliento, su pecho agitado, Sofía volvió a hablar, su voz ahora teñida de una tristeza cansada. Karen, dijo suavemente, esperábamos, incluso esta mañana, que entrara aquí con algo de remordimiento, un atisbo de verdad. Pero esto es peor de lo que pensábamos. Deslizó una fotografía por la mesa, una imagen clínica de los muslos de Amara, en carne viva, rojos, con ampollas, un paisaje de dolor capturado en crudo detalle. Karen se echó hacia atrás, la vista fue un choque visceral que la silenció por primera vez. Este es el pequeño derrame que describió, dijo Víctor, su voz cargada de desprecio. Este es el resultado de su profesionalismo. Lastimó a una niña y luego mintió en cada paso, implicando a esta aerolínea en su repugnante comportamiento. La mente de Karen se desmoronaba, su confianza arrogante despojada capa por capa. Sintió las paredes de la sala de juntas cerrándose, el horizonte de la ciudad afuera burlándose de ella con su vasta indiferencia. ¿Quién es esta chica?, susurró, un horror naciente en sus ojos. ¿Quién es ella para que se vuelvan contra una empleada leal así? Sofía se inclinó hacia adelante, su mirada penetrante. Su nombre es Amara Jackson, dijo, cada sílaba clara y precisa. Karen parpadeó. El nombre no significaba nada para ella, solo otra pasajera, otro rostro. Sofía dejó que el silencio colgara, pesado y asfixiante, antes de dar el golpe final. Y su padre es Marcus Jackson, el fundador, director general y accionista mayoritario de Skyhaven Airlines. El mundo se detuvo. Karen contuvo el aliento, su rostro palideció hasta volverse de un gris enfermizo. Marcus Jackson, el hombre cuya visión había construido este imperio, cuyo rostro adornaba las portadas de Forbes y Fortune, la chica callada con la sudadera, dibujando en el asiento 3A, ¿era su hija? La realización la golpeó como un tren de carga, dejándola sin aire. Lo vio todo ahora, las preguntas condescendientes. Las miradas heladas, el tropiezo deliberado con la cafetera. No había sido cruel solo con una pasajera, había atacado a la hija del hombre que era dueño del cielo por el que volaba. Un sonido bajo y gutural escapó de su garganta, un ruido de pura desesperación. Víctor deslizó una única hoja de papel por la mesa, su carta de despido. Su relación laboral con Skyhaven Airlines queda terminada, con efecto inmediato, declaró, su voz fría y definitiva. Será escoltada fuera del edificio. Sus beneficios quedan revocados, y un informe de este incidente, incluyendo su relato falsificado, se añadirá a su expediente permanente. Nunca volverá a trabajar en esta industria. Karen miró la carta, las palabras se le borraban entre lágrimas que no se había dado cuenta de que derramaba. Despedida. Después de 22 años, ¿por un solo momento? Miró a Sofía, suplicante. Por favor, susurró, su voz quebrada. Fue un error. Me disculparé. Haré lo que sea. El momento para disculpas fue en ese avión, dijo Sofía, poniéndose de pie, su voz inflexible. Seguridad la acompañará a la salida. Mientras dos guardias uniformados entraban, Karen se levantó con las piernas temblorosas, su mundo derrumbándose a su alrededor. Pasó junto a una foto enmarcada en la pared, Marcus Jackson, con el brazo alrededor de una joven Amara, ambos riendo en un evento de lanzamiento de Skyhaven.
Había estado ciega, y ahora estaba cayendo, sin nadie que la atrapara. La cabina de primera clase del vuelo SH-309 de Skyhaven Airlines de París a Chicago era un capullo familiar de lujo. Sus asientos de cuero crema y superficies de teca pulida bañados en el suave resplandor de la iluminación ambiental. El aire llevaba un sutil aroma a manzanilla, un contraste calmante con el leve zumbido de los motores calentándose en la pista del aeropuerto Charles de Gaulle. Para Amara Jackson, de 16 años, acomodándose en el asiento 2A, el espacio se sentía a la vez reconfortante y embrujado. Había pasado un mes desde el incidente del café hirviendo en el vuelo SH-507, un mes desde que la crueldad deliberada de Karen Brewer le había dejado quemaduras en los muslos y cicatrices en el corazón. Hoy volaba de nuevo, decidida a reclamar ese espacio, pero los fantasmas de aquella noche persistían en cada timbre del botón de llamada de la cabina. Su padre, Marcus Jackson, estaba sentado frente a ella en el 2B, sus anchos hombros relajados pero sus oscuros ojos atentos, evaluando cada uno de sus movimientos. Había insistido en acompañarla en este vuelo de regreso a Chicago, cancelando una reunión de la junta para estar a su lado. Amara apreciaba su presencia, su fuerza tranquila, un recordatorio de que no estaba sola. Pero también sentía una extraña distancia, no de él, sino de la chica que había sido antes de aquel fatídico vuelo. Las quemaduras en sus muslos se habían curado en líneas plateadas tenues, visibles solo bajo cierta luz, como un mapa secreto de su supervivencia. Sin embargo, las heridas emocionales tardaban más en desaparecer, resurgiendo con cada sacudida de turbulencia, con cada tintineo de una cafetera en la cocina. Ella había insistido en este vuelo, no solo para volver a casa, sino para demostrarse a sí misma que podía enfrentar su miedo. La terapia había ayudado, dándole herramientas para manejar la ansiedad que se encendía al pensar en primera clase. Había empezado a dibujar de nuevo, llenando su viejo cuaderno de cuero con imágenes de París, calles adoquinadas, las suaves ondulaciones del Sena, las risas de sus abuelos capturadas en suaves líneas de grafito. Pero volver a pisar esa cabina era una prueba, una que no estaba segura de superar. Sus manos descansaban sobre su regazo, los dedos recorriendo el borde de sus nuevos jeans, sueltos y cómodos para evitar rozar sus cicatrices. Su sudadera era de un azul suave, un regalo de su abuela, y se sentía como una armadura contra los recuerdos que amenazaban con salir a flote. La cabina cobraba vida mientras los pasajeros abordaban, sus conversaciones en voz baja mezclándose con el crujir de las mantas de cachemira que se desplegaban. Un nuevo asistente de vuelo se acercó a su suite, un joven de ojos marrones cálidos y una sonrisa genuina. Su placa decía Jamal, y su manera de ser estaba a años luz del profesionalismo gélido de Karen. Señorita Jackson, señor Jackson, dijo, su voz amigable pero respetuosa. ¿Puedo traerles algo antes de que comencemos el servicio de comida? Amara sintió un reflejo de sobresalto, sus hombros tensándose al prepararse para el juicio. Pero la sonrisa de Jamal no vaciló, y sus ojos no mostraban rastro de escrutinio. Ella miró a su padre, quien le dio un leve asentimiento, su expresión alentadora. Respirando despacio, sostuvo la mirada de Jamal. Un agua con gas con lima, por favor. Ella dijo, con la voz más firme de lo que esperaba. Por supuesto, respondió Jamal, ampliando su sonrisa. Enseguida. Se alejó con pasos ligeros, y Amara sintió que un nudo en su pecho se aflojaba. No todos los auxiliares de vuelo eran como Karen. No cada momento tenía que ser una batalla. Marcus se inclinó hacia adelante, su voz baja y cálida. ¿Estás bien, Amara Bear? Era un apodo de su infancia, uno que él usaba cuando quería anclarla a un lugar seguro. Creo que sí, admitió, sus dedos rozando el apoyabrazos. Es solo que, es raro estar de vuelta aquí. Sigo viendo su cara, su sonrisa burlona. Hizo una pausa, con la mirada perdida en la ventana, donde el horizonte de París se desvanecía en el crepúsculo. No quiero que me quite esto, papá. Volar, estar aquí, es parte de lo que somos. La expresión de Marcus se suavizó,
pero había fuego en sus ojos, la misma determinación que había convertido a Skyhaven de un sueño en un imperio. No te lo va a quitar, dijo con firmeza. Eres más fuerte que ella, y estamos asegurándonos de que nadie más sienta lo que tú sentiste. Abrió su maletín y sacó una tableta, cuya pantalla brillaba con un documento titulado Iniciativa de Unidad Skyhaven *. Mira esto. Amara se inclinó, escaneando la propuesta. Era un programa de capacitación a nivel corporativo, lanzado como respuesta a su experiencia, diseñado para enseñar empatía, desescalamiento y reconocimiento de prejuicios inconscientes. La iniciativa usaba simulaciones de realidad virtual, colocando a los empleados en escenarios difíciles para fomentar la comprensión. Una foto mostraba a un grupo diverso de nuevos empleados en un aula, con rostros atentos mientras participaban en la formación. Esta es la primera clase graduada, dijo Marcus, con orgullo en la voz. ¿Y adivina quién está ayudando a liderarla? Mia, la azafata que te ayudó. Lucas, el sobrecargo, la recomendó, dijo que mostró verdadera gracia bajo presión. Los labios de Amara se curvaron en una pequeña y genuina sonrisa. La amabilidad de Mia en el lavabo, su susurro validando que lo de Karen no fue un accidente, había sido un salvavidas. Saber que ella estaba ayudando a formar el futuro de Skyhaven se sentía como un destello de luz proveniente de aquel día oscuro. Eso es increíble, dijo Amara, con la voz cargada de emoción. Es como si algo bueno hubiera salido de todo esto. Es más que bueno, dijo Marcus, con tono resuelto. Es necesario. Construí esta aerolínea para que fuera la mejor, pero pasé algo por alto. La excelencia no se trata solo del servicio o de los aviones, se trata de la gente. Tu dolor me mostró una podredumbre que antes no veía, y voy a extirparla. Amara asintió, sus ojos repasando las palabras en la tableta. Pensó en el doctor Elias Harper, cuya declaración había ayudado a sellar el destino de Karen, y en Lucas, que había arriesgado su posición para decir la verdad. Ellos también eran parte de este cambio, sus acciones tejiendo una red de justicia que atrapó más de un acto cruel. Pero había una pregunta que le rondaba la mente desde hacía semanas, una que ya no podía ignorar. Miró a su padre, su voz callada pero firme. Papá, si no hubiera sido yo en ese asiento, si hubiera sido solo una chica cualquiera, ¿habrías hecho todo esto? La pregunta quedó suspendida en el aire, cargada con el peso del privilegio y la verdad. Marcus no respondió de inmediato. Miró por la ventana, donde el avión rodaba hacia la pista, las luces de París difuminadas en líneas. Amara lo observaba, el corazón latiendo con fuerza, esperando la respuesta que daría forma a cómo lo veía a él, a sí misma y al mundo en el que vivían. Las luces fluorescentes del supermercado Quick Mart en Elkhart, Indiana, parpadeaban como una estrella moribunda, proyectando un resplandor duro sobre el linóleo desgastado del piso. El aire olía a café rancio y solución de limpieza, salpicado por el pitido constante de los escáneres de códigos de barras y el llanto de un niño en el pasillo 5. Karen Brewer, que alguna vez fue reina de la cabina de primera clase de Skyhaven Airlines, estaba ahora detrás de la caja número 3. Con su uniforme azul marino reemplazado por un chaleco de poliéster áspero del color de limas demasiado maduras. Su cabello rubio, que ya no lucía un impecable moño, estaba recogido en una coleta flácida, y su rostro, antes lleno de confianza, estaba surcado por líneas de resentimiento. Habían pasado 6 semanas desde su despido en aquella sala de juntas de Chicago, 6 semanas desde que su mundo colapsó, y esta era su nueva realidad, muy lejos de los cielos perfumados con lavanda que alguna vez gobernó. Karen escaneó una lata de sopa con un movimiento mecánico de la muñeca, sus ojos apenas registrando a la clienta, una mujer agobiada en pantalones de chándal que ni se molestó en mirarla a los ojos. La monotonía era asfixiante, cada pitido del escáner un recordatorio de lo mucho que había caído. Durante 22 años, había sido guardiana de lujo, sirviendo champán a directores ejecutivos y celebridades, su sonrisa era una moneda que abría puertas.
Ahora era invisible, una pieza más en una máquina que no se preocupaba por sus premios de servicio ni por su impecable historial de seguridad. Su despido de Skyhaven había sido absoluto, pensión revocada, beneficios eliminados, su nombre vetado en toda la industria aérea. Ninguna aerolínea se atrevía a tocarla, no después del informe que detallaba su agresión deliberada contra Amara Jackson, la hija de Marcus Jackson, el intocable CEO de Skyhaven. El recuerdo de aquel enfrentamiento en la sala de juntas la perseguía. Aún podía ver los ojos penetrantes de Sophia Carter, el desprecio frío de Victor Langston, la fotografía de los muslos ampollados de Amara que había silenciado sus mentiras. Karen había repetido ese momento miles de veces, buscando una forma de haberse salvado, una disculpa, una mejor mentira, cualquier cosa. Pero en el fondo, sabía la verdad, su propio prejuicio, su necesidad de controlar quien pertenecía a su dominio de primera clase, la había llevado a atacar a Amara. Había visto a una adolescente negra con sudadera con capucha, dibujando en un asiento demasiado caro para sus suposiciones, y había actuado por instinto, un impulso cruel para ponerla en su lugar. Ahora, la que estaba fuera de lugar era Karen, exiliada a una vida que apenas reconocía. Su nuevo hogar era un cuarto de repuesto en la casa estrecha de su prima, un contraste drástico con su elegante apartamento en Chicago con vista al lago Michigan. La prima, una pariente lejana con la que no hablaba desde hacía años, la había recibido por lástima, pero el arreglo era tenso, lleno de resentimientos no dichos. Los días de Karen transcurrían en Quickmart, sus noches navegando por portales de empleo que no llevaban a ninguna parte, y sus madrugadas reviviendo el momento en que derramó aquel café hirviendo. Se decía a sí misma que era la víctima de una adolescente vengativa, de una máquina corporativa que descartaba empleados leales, de un mundo que ya no la valoraba. Pero la verdad la roía, un susurro silencioso que no podía callar, ella misma había construido esa jaula. La televisión de la tienda, montada sobre las cajas, se encendió con un segmento de noticias, su volumen bajo pero penetrante. Karen alzó la vista, sus manos deteniéndose a mitad de un escaneo cuando un logo familiar apareció en la pantalla, Skyhaven Airlines, sus aviones aerodinámicos surcando un cielo al atardecer. La voz del presentador atravesó el bullicio de la tienda, brillante y entusiasta. Skyhaven Airlines ha sido nombrada la mejor aerolínea en servicio al cliente, gracias a su innovadora iniciativa de unidad. Lanzado en respuesta a un incidente de alto perfil, el programa ha transformado la capacitación de empleados, enfatizando la empatía y la inclusión. El CEO Marcus Jackson atribuye la iniciativa a un llamado de atención personal, asegurando que cada pasajero se sienta valorado. El estómago de Karen se retorció, sus dedos se apretaron alrededor de una caja de cereales que debía escanear. La pantalla mostró un clip de un evento de Skyhaven, una gala en Chicago donde Marcus estaba en un podio, su presencia imponente. A su lado estaba Amara, su rostro radiante, su cuaderno de dibujo bajo el brazo mientras sonreía al público. La imagen fue como un cuchillo en el pecho de Karen, Amara, floreciendo, intacta por el dolor que ella había causado, mientras ella quedaba atrapada en este purgatorio fluorescente. El presentador continuó, elogiando a las nuevas contrataciones de Skyhaven, incluyendo a Mia, una joven azafata que ahora lideraba las sesiones de formación de la iniciativa de unidad. La vista de Karen se nubló, colisión de rabia y desesperación al darse cuenta de que el mundo había seguido adelante sin ella. Una clienta chasqueó los dedos, sacando a Karen de su trance. ¿Vas a escanear esto o qué?, espetó la mujer, empujando un paquete de pañales sobre el mostrador. Su tono era agudo, condescendiente, el mismo que Karen alguna vez había usado como un arma en los cielos. Ahora se volvía contra ella, y no podía hacer nada. Tragó saliva, la garganta apretada, y escaneó los pañales con una mano temblorosa. La mujer agarró su bolsa y se fue furiosa, dejando a Karen frente al siguiente cliente en la fila, un hombre que ni siquiera alzó la vista de su teléfono. La injusticia de todo aquello ardía.
Ella había sido una estrella en Skyhaven, una veterana que entrenaba a los novatos, que servía a la élite con precisión impecable. Un error, un momento de debilidad, y la habían tirado como basura. Pensó en sus primeros días, cuando volar se sentía como libertad, cuando los cielos eran suyos para conquistar. Amaba el glamour, el poder, la forma en que los pasajeros colgaban de cada una de sus palabras. Pero en algún punto, ese amor se había agriado en derecho, en la creencia de que podía decidir quién pertenecía a su mundo. Amar había sido una amenaza para ese control, y Karen había reaccionado con violencia, sin imaginar que la chica era hija de un titán. El segmento de televisión terminó, reemplazado por un comercial de detergente, pero la imagen de Amara seguía en la mente de Karen, un fantasma que no podía sacudirse. Miró el linóleo agrietado bajo sus pies, las luces parpadeantes arriba, y sintió una oleada de rabia tan intensa que la mareó. Agarró una botella de agua de vidrio del mostrador, una cosa barata que había comprado para reemplazar su termo de Skyhaven, y la lanzó al suelo. Se rompió con un crujido agudo, provocando jadeos de sorpresa entre los clientes cercanos. «Limpieza en la caja 3», gritó un compañero, y Karen quedó paralizada, las manos temblando, su amargura un veneno que no podía escupir. Su gerente, una mujer cansada de unos 50 años, apareció con una escoba, el rostro mezclando irritación con lástima. «Tómate un descanso, Karen», dijo, sin dureza. «Contrólate». Karen asintió, con el rostro ardiendo, y se arrastró hasta la sala de descanso, un espacio sucio con un sofá hundido y una máquina expendedora que zumbaba más fuerte que los aviones que alguna vez llamó hogar. Se dejó caer en el sofá, la cabeza entre las manos, y reconoció la verdad, su crueldad había definido su legado. Amara estaba volando alto, Skyhaven prosperaba, y Karen estaba en tierra, encadenada para siempre a una vida que había construido con una sola decisión terrible. Mientras el reloj de la sala de descanso avanzaba hacia el final de su turno, su teléfono vibró con un correo electrónico, otro rechazo genérico de una aerolínea más, el último en una larga fila de puertas cerradas. Miró la pantalla, su reflejo débil en el vidrio, y vio la jaula que había construido para sí misma. El Boeing 787 de Skyhaven Airlines se deslizaba hacia el Aeropuerto Internacional O'Hare de Chicago, sus alas cortando la suave neblina rosada de un amanecer del Medio Oeste. Dentro de la cabina de primera clase del vuelo SH-309, el aire estaba tibio con el aroma a manzanilla y el zumbido suave de la anticipación. Amara Jackson, sentada en el asiento 2A, miraba por la ventana, su viejo cuaderno de cuero abierto sobre el regazo. El horizonte brillaba con promesa, un lienzo de oro y coral que parecía una invitación a comenzar de nuevo. Un mes atrás, esa cabina había sido un campo de batalla, donde la crueldad de Karen Brewer le había dejado quemaduras en los muslos y cicatrices en el corazón. Ahora, era un espacio recuperado, un testimonio de su resiliencia y de los aliados que la habían ayudado a levantarse. Frente a ella, en el asiento 2B, Marcus Jackson, CEO de Skyhaven, ajustaba sus gafas, los ojos suaves de orgullo mientras observaba a su hija dibujar. El vuelo había sido tranquilo, un viaje silencioso desde París que les permitió reconectar después del trauma del vuelo SH-507. La pregunta de Amara de antes, si no hubiera sido yo en ese asiento, ¿habrías hecho todo esto? Aún flotaba, sin respuesta, pero la presencia de Marcus, sus reuniones canceladas y la iniciativa de unidad de Skyhaven hablaban más fuerte que las palabras. Amara sabía que su padre no era perfecto, que su privilegio como multimillonario había moldeado sus puntos ciegos, pero su compromiso con el cambio era real y empezaba con ella. Su lápiz se deslizaba por la página, trazando la curva de un amanecer, sus rayos derramándose sobre un horizonte lejano que podría haber sido Chicago o París o cualquier lugar donde echara raíces la esperanza. El dibujo era vibrante, una mezcla de luz y sombra que capturaba su dolor y su triunfo. Las quemaduras en sus muslos se habían desvanecido en líneas plateadas tenues, ocultas bajo sus jeans holgados, pero eran parte de ella ahora, un mapa de supervivencia.
La terapia le había ayudado a nombrar el miedo que se encendía en los lugares concurridos, y dibujar se había convertido en su forma de recuperar la voz. Ese amanecer era más que un dibujo, era una declaración de que la crueldad de Karen no la definiría. Marcus se inclinó hacia adelante, su voz baja y cálida. «Es hermoso, Amara Bear», dijo, usando su apodo de la infancia. «Tienes un don para ver el mundo de una forma que yo nunca podría». Amara sonrió, con un brillo tranquilo en el pecho. «Gracias, papá. Es más fácil ahora dibujar lo que siento. Después de todo». Hizo una pausa, su lápiz se detuvo. «¿Eso que dijiste sobre arreglar la podredumbre, cómo va eso?» La expresión de Marcus se volvió seria, pero había una chispa de determinación en sus ojos. «Es un comienzo», dijo, sacando su tableta para mostrarle un nuevo informe. «La iniciativa de unidad está en pleno auge. Más de 500 empleados capacitados hasta ahora, con Mia liderando sesiones en Chicago y Dallas. Tiene un talento para eso, resulta que ha estado orientando a nuevos contratados como Jamal». Asintió hacia la cocina, donde el joven asistente de vuelo que los había atendido antes estaba preparando el servicio de aterrizaje con una sonrisa cálida. Lucas Reid ha sido ascendido sobrecargo senior, supervisando la capacitación para resolución de conflictos en vuelo. Y estamos auditando nuestras prácticas de contratación, asegurándonos de que la diversidad no sea solo una palabra de moda. Amara asintió, sus ojos siguiendo los gráficos y fotos del informe, un grupo diverso de asistentes de vuelo riendo en un aula, un piloto estrechando la mano de un aprendiz. Pensó en las manos suaves de Mia en el lavabo, aplicando compresas a sus quemaduras, y en el valor silencioso de Lucas al reportar las acciones de Karen. Pensó en el doctor Elias Harper, el cirujano retirado cuya declaración había sellado el destino de Karen, ahora mentor de estudiantes de medicina en Boston, según un reciente correo que Sofía había compartido. Sus acciones habían creado ondas, tejiendo una red de cambio que atrapó más de un acto cruel. «Eso está bien», dijo Amara en voz baja. «Pero no se trata solo de Skyhaven, ¿verdad? Se trata de lo que pasa en todas partes, en aviones, en escuelas, en tiendas». Pensó en Karen, cuya caída Sofía había descrito en una breve y clínica actualización, despedida, vetada, trabajando en un empleo sin futuro en Indiana. Amara no la odiaba, ya no. La compadecía, una mujer atrapada en una jaula de su propia amargura, incapaz de ver el mundo más allá de sus prejuicios. «Karen está en su propio tipo de prisión», murmuró Amara. «No quiero ser así, aferrándome a la rabia. Quiero construir algo mejor». Los ojos de Marcus brillaron, su orgullo casi tangible. «Ya lo estás haciendo», dijo. «Tu fortaleza fue el inicio de todo esto. No solo sobreviviste, nos mostraste cómo ser mejores». Vaciló, luego respondió a la pregunta anterior de su hija, su voz firme pero cargada de emoción. «Si no hubieras sido tú en ese asiento, me gustaría pensar que habría actuado igual. Pero la verdad es que no lo sé. Tu dolor me abrió los ojos, Amara. Estoy aprendiendo a ver a los desconocidos en esos asientos, también». La honestidad cayó suavemente, un puente entre ellos. Amara sintió, la garganta apretada. No era una respuesta perfecta, pero era real, y eso bastaba por ahora. Volvió a su dibujo, añadiendo un último detalle, un solo pájaro volando sobre el amanecer, sus alas atrapando la luz. Era ella, libre al fin. El avión aterrizó con un suave golpe, las ruedas besando la pista mientras la cabina se llenaba con el suave din de la señal del cinturón apagándose. Los pasajeros se movieron, recogiendo sus pertenencias, pero Amara permaneció quieta, saboreando el momento. Jamal apareció, su sonrisa cálida mientras les deseaba un buen regreso a Chicago. «Espero verla de nuevo, señorita Jackson», dijo, y Amara creyó que lo decía en serio. Al desembarcar, pisando el suelo frío y metálico del puente de embarque, Amara sintió que se le quitaba un peso. El aeropuerto zumbaba a su alrededor, una sinfonía de maletas rodantes y saludos murmurados,
pero caminaba con propósito, su cuaderno de dibujo bajo el brazo. Marcus igualaba su paso, su presencia una promesa silenciosa de apoyo. Afuera, el horizonte de Chicago brillaba bajo el sol de la mañana, una ciudad de posibilidades esperando a ser moldeada por ella. La voz del narrador, cálida y reflexiva, tomó el relevo, entrelazando los hilos de la historia en un tapiz final. Amara Jackson entró en su futuro, su lápiz listo para dibujar un mundo más amable que el que había enfrentado. Su dolor encendió un ajuste de cuentas, no solo por la crueldad de una mujer, sino por un sistema que permitió que prosperara. Mia voló alto como formadora, Lucas lideró con integridad, el Dr. Harper inspiró a una nueva generación, ¿y Karen? Vivía a la sombra de sus decisiones, un recordatorio de que el karma no es castigo, es consecuencia, un espejo sostenido ante el corazón. El narrador hizo una pausa, dejando que las palabras se asentaran, y luego habló directamente al oyente, con una suave invitación. ¿Qué harías tú en el lugar de Amara, o en el de Karen? Cada elección, cada mirada, cada palabra, construye el mundo por el que volamos. Así que dime, ¿qué vas a dibujar tú con el tuyo? Mientras Amara entraba en la terminal, sus zapatillas suaves contra el suelo pulido, el avión detrás de ella rugía de nuevo, elevándose al cielo. No miró atrás. Su futuro estaba al frente, una página en blanco esperando su luz. Muchas gracias a todos los oyentes increíbles por acompañarnos en este viaje a través de *Karma a 35.000 pies *. Su apoyo significa el mundo, y esperamos que la historia de Amara haya resonado con ustedes. Si les encantó este audiolibro, denle un me gusta, dejen una reseña y presionen el botón de suscribirse para no perderse más historias apasionantes. Compartan sus pensamientos en los comentarios, nos encantaría saber qué opinan. Vuelen alto, y hasta la próxima.